Hola chicos, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar con la parte del tema número 2, médula espinal. Bien, vamos a hablar ahora acerca de uno de los segmentos considerados el neuroeje, es decir, la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central que se localiza dentro del conducto vertebral. La médula espinal tiene una longitud de 45 centímetros en el hombre y tiene 43 centímetros en la mujer. No olvidemos que la columna vertebral en general suele medir de 70 a 75 centímetros. Por lo tanto, la médula espinal solo va a llegar hasta la altura de la L1 y la L2, hasta la lumbar 1 y lumbar 2. Entre estas dos, hasta ahí es donde se extiende la médula espinal. Y si se darán cuenta, hacia abajo ya se continúa con la cola de caballo, la caudequina. Por lo tanto, la médula espinal, si ponen en diferencia, 70 a 75 centímetros la columna vertebral y la médula 45 a 43. Es decir, que no va a ocupar la médula espinal todo el conducto vertebral, sino que llega hasta la altura de la L1 y la L2. El color de la médula espinal es de un color blanquecino, algo opaco. La consistencia es pastosa, blanduzca, es más firme que el cerebro y el cerebelo. Tiene un peso de 28 gramos, desprovisto de las envolturas. Es decir, la médula espinal tiene envolturas, como ser la dura madre, que es la capa externa, la aracnoides, que es la capa media, y la pía madre, que es la capa más interna. Esas tres son las meninges que protegen y envuelven al sistema nervioso. En este caso, la médula espinal, nosotros lo pesamos sin las envolturas, sin sus meninges. ¿Cuánto pesa? 28 gramos. ¿Cuál es la dirección que tiene la médula espinal? La médula espinal no es rectilínea, sino más al contrario, va a seguir las curvaturas y las inflexiones de la columna vertebral. ¿Cuáles son los límites de la médula espinal? Por arriba, su límite superior está a nivel de la emergencia del primer par raquídeo. Su límite inferior hacia abajo está a nivel del disco intervertebral entre la L1 y la L2. Hasta ahí es donde termina la médula espinal. El último segmento de la médula espinal donde termina se lo llama el cono medular. El cono medular es el último segmento, es de forma triangular, y este cono medular es donde termina la médula espinal, como límite inferior. Bueno, si vemos desde el punto de vista de su morfología externa, desde un punto de vista, podemos indicar la forma. ¿Qué forma tiene la médula espinal? ¿Qué forma tendrá la médula espinal? La médula espinal tiene la forma de un cilindro alargado y aplanado. Presenta dos engrosamientos. Este es un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. Es decir, dos engrosamientos. Un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. El engrosamiento superior es llamado braquial. ¿Por qué llamado braquial? Porque de ahí salen los nervios para formar el plexo braquial. O sea que de ahí salen estos nervios para formar el plexo braquial, que es el que se encarga de inervar a todo el miembro superior. El engrosamiento superior se extiende desde la altura, desde la C4 hasta la T12. Tiene una longitud de 11 centímetros y tiene un diámetro transversal de 15 milímetros. El engrosamiento inferior, o llamado lumbar, también va a originar unos nervios que van a ser denominados nervios del plexo lumbar y plexo lumbosacro cuando van hacia abajo. Plexo lumbar y lumbosacro. Este engrosamiento inferior se extiende desde la altura de la T10 hasta la L1. Tiene una longitud de 8 centímetros y un diámetro transversal de 13 milímetros. Y un dato importante, ya que hemos visto los dos engrosamientos que tiene la médula, pues existe un lugar donde no hay engrosamiento.
¿Cuánto es el diámetro en el lugar donde no existe un engrosamiento? Bueno, aproximadamente un diámetro de 12 milímetros y de 10 milímetros en sentido anteroposterior. Es decir, 12 milímetros en sentido transversal y 10 milímetros en sentido anteroposterior, ¿no? Esas serían las medidas, esos son los engrosamientos y donde no hay engrosamiento. Bueno, aquí tenemos a la médula espinal que se localiza dentro del conducto vertebral, ¿no? Todo esto es el conducto vertebral. Aquí tenemos la médula espinal, que es esta parte, conducto vertebral, y alrededor tenemos las partes de una vértebra. Por tanto, lo que nosotros podemos determinar es lo siguiente. Relaciones. La médula espinal tiene dos relaciones importantes. Una de las relaciones es el estuche blando y el otro es el estuche duro. El estuche blando es el que va a estar alrededor de la médula espinal y está formada por las meninges. Por ejemplo, aquí tenemos de color amarillo la dura madre. Acá tenemos de color azul la aracnoides y acá tenemos de color rojo la pía madre. Esas son las tres capas o envolturas que forman el estuche blando. Dura madre, aracnoides y la pía madre. La dura madre es aquella que se relaciona con las paredes del agujero vertebral, es decir, con las vértebras y también con un tejido graso, que es el espacio peridural que contiene un tejido adiposo. Esa es la dura madre. La aracnoides está en la parte media y la pía madre está muy adherida al sistema nervioso central. Ahora, aquí hay un dato curioso. Entre la aracnoides y la pía madre existe un espacio que es llamado el espacio subaracnoideo, donde se almacena el líquido cefalorraquídeo, donde circula, ¿no? También. Bueno, a eso vamos a encontrar también este ligamento, que es el ligamento dentado, que ya vamos a hablar enseguida de qué se trata. Así que estas son consideradas las partes del estuche blando, ¿ya? Estuche blando formado por las meninges. Y luego tenemos el estuche duro, que está formado por las partes de las vértebras. Por ejemplo, el estuche duro hacia adelante. Este es hacia adelante porque está el cuerpo vertebral y este es hacia atrás porque está la apófisis espinosa. Entonces, hacia adelante, ¿con qué estructura se relaciona el estuche duro? Se relaciona, uno, con el ligamento longitudinal posterior. Dos, los discos intervertebrales. Tres, la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, hacia adelante se relaciona con tres estructuras importantes. Repito, ligamento longitudinal posterior, discos intervertebrales y la cara posterior del cuerpo vertebral. Hacia atrás, la médula espinal hacia atrás por el estuche duro se relaciona con las láminas, con la apófisis espinosa y con los ligamentos amarillos. Repito, se relaciona con las láminas, con la apófisis espinosa y los ligamentos amarillos que están entre las láminas. A cada lado, la médula espinal también se relaciona con la masa apofisaria y con los pedículos de una vértebra. Entonces, estos son los pedículos de una vértebra y esta es la masa apofisaria. Esas son las relaciones que tiene por parte del estuche duro y el estuche blando que está dentro. Bien, pasamos a hablar los medios de fijación. Sus medios de fijación de la médula espinal son: hacia arriba se continúa con la médula oblongada. A cada lado, lateralmente, se relaciona con los ligamentos dentados. Estos son los ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados se originan en la pía madre
y de la pía madre van a pasar hacia el aracnoides hasta llegar a la dura madre. Estos ligamentos dentados son los que van a sujetar en la parte lateral a la médula espinal. Así que estos son los ligamentos dentados. Bien, medios de fijación por arriba con la médula oblongada, lateralmente con los ligamentos dentados. Inferiormente hacia abajo se continúa con el ligamento llamado el filium terminal. Donde termina la médula espinal existe como un ligamento llamado el filium terminale, que es llamado también ligamento coxillo. Eso es su medio de fijación hacia abajo. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la morfología externa de la médula espinal. La morfología externa de la médula espinal, como ustedes ven en esta imagen, la médula espinal se va a dividir en 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. La cara anterior es ligeramente convexa. En la parte media presenta una fisura que se llama fisura media anterior. Esta fisura media anterior que tenemos acá, que existe dentro de la fisura media. Dentro de esta fisura media va a estar recubierta por la pía madre, recubre la pía madre y se localiza la arteria espinal anterior. Eso es lo que se localiza en esta fisura media anterior. ¿Sí? Repito, en la fisura media anterior está recubierta por la pía madre y por la arteria espinal anterior. Ese es su contenido de esta fisura media anterior. Ahora, esta cara anterior también va a presentar, aparte de la fisura media anterior, a cada lado presenta unos surcos llamados surcos anterolaterales. Estos son los llamados surcos anterolaterales. Tengo uno y tengo otro. De estos surcos anterolaterales salen unas raicillas llamadas raicillas anteriores. Estas raicillas anteriores son de función motora. Estas raicillas salen del surco anterolateral. Y la pregunta, esto se llama fisura media anterior, pero también algunos lo pueden llamar surco longitudinal medio. Pero quinta edición lo llama fisura media anterior. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, ¿qué se forma? Unos cordones, que son llamados cordones anteriores. ¿Cómo se forma el cordón anterior? Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, ahí se forma un cordón anterior. Este otro lado también es un cordón anterior. Ahora vamos a la cara posterior. La cara posterior se caracteriza porque no tiene una fisura, como en este espacio. No tiene una fisura, sino que tiene un surco llamado el surco longitudinal posterior. Este surco longitudinal posterior es bastante delgado, que luego este se va a profundizar. Este surco longitudinal posterior se adelgaza, es decir, se va a profundizar más y se vuelve más delgado. A eso se llama el septum medio posterior. A cada lado de este surco longitudinal posterior encontramos el surco posterolateral. Este surco posterolateral es por donde salen las raicillas posteriores. Estas raicillas posteriores salen por el surco posterolateral y son de función sensitiva. Ya tenemos el surco longitudinal posterior y el surco posterolateral. Entre estos dos existe un surco intermedio. Este surco intermedio que vemos acá es el que me va a dividir dos grupos. Acá tengo un grupo y acá otro grupo. Estos grupos, ¿cómo se llaman? Este es el haz de Gracil, 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 y este es el cuneiforme, cuneiforme y cuneiforme, ¿no? O sea que el surco intermedio me divide en dos partes, uno llamado Gracil y el otro llamado cuneiforme.
Del otro lado igual, el surco intermedio divide en grácil el medial y cuneiforme el lateral. Así que así es como se divide la cara posterior. Vamos ahora con las caras laterales. Simplemente las caras laterales están formadas por los cordones laterales. ¿Cómo se forma un cordón lateral? Está formado por el surco anterolateral y el surco posterolateral. Entonces, surco anterolateral y posterolateral van a formar el cordón lateral, que se caracteriza por ser ligeramente o fuertemente convexa, es decir, que es totalmente convexo, ¿no? Y esas serían las dos caras laterales, ¿no? Que forman cordón lateral y cordón lateral. Entonces veríamos cara anterior, que la acabamos de ver, cara posterior y dos caras laterales, pero están llamadas también como cordones, ¿no? Cordón anterior, cordón posterior y dos cordones laterales. Bien, hasta aquí es llamado configuración externa de la médula espinal. Configuración externa. Ahora vamos a hablar de la configuración interna que tiene la médula espinal. Esto sí es un poco amplio y es lo más importante. Les voy a dar un consejo para todos. Ustedes tienen que ir aprendiendo los primeros 10 temas de memoria. Si ustedes van conociendo el primer tema, segundo tema, tercer tema, cuarto tema, van a ir conociendo estructuras. Que esas mismas estructuras las vamos a ver en el tema 11, en el tema 12, en el tema 13, tema 14, hasta el tema 20. O sea que para eso yo debo conocer los primeros temas para saber los últimos temas. Si yo no sé los primeros temas, no voy a entender los últimos temas. Así que esa es una norma que se estudia así la neuroanatomía. Bien, la configuración interna, de lo que está dentro, se divide en dos tipos de sustancias. Una sustancia gris que es central y una sustancia blanca que es periférica. La sustancia blanca está alrededor. La sustancia blanca está formada por fibras de mielina, fibras mielínicas o mielina, células de la glía y vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos en escasa cantidad. Ahora, la sustancia blanca va a estar dividida en dos cordones, cordones anteriores y cordones laterales. ¿Y por qué no decir cordones posteriores? También tenemos un cordón posterior. Entonces ahí tenemos cordones. Ahora, enseguida vamos a detallar un poco más acerca de la sustancia blanca. Nos pasaremos primero a la sustancia gris. La sustancia gris, ¿de qué está formada? ¿Por qué es gris? Porque está formada principalmente por neuronas, por células de la glía, por numerosos vasos sanguíneos, por gran cantidad de vasos sanguíneos. Esa gran cantidad hace que se vea de un color más gris. Pero en el cadáver esa sustancia gris desaparece y se vuelve blanco, más blanco que la sustancia blanca. ¿Por qué motivo? Porque los vasos sanguíneos, como mueren, no hay irrigación, no pasa la sangre, entonces se vuelve más blanco de lo normal. Ahora, la sustancia gris, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de una H o la forma de una mariposa. Para su estudio presenta prolongaciones. Por ejemplo, la sustancia gris en su parte más anterior es llamada astas anteriores. Las astas anteriores son voluminosas, son de contorno irregular, están orientadas en sentido parasagital. ¿Y qué función tienen? Tienen la función motora. Función motora. ¿Cómo se divide las astas anteriores? En una cabeza y en una base. Es decir, que se divide en cabeza, que es esta parte, y en una base. Esas son las dos partes de las astas anteriores. Cabeza y base, ¿no? Pero en realidad estas son astas anteriores. Luego tenemos las astas posteriores, que son más delgadas, alargadas, son de contorno regular y son de función sensitiva.
Estas astas posteriores, al ser más largas, se van a dividir en tres partes. Se van a dividir en una cabeza, se dividen en un cuello y se dividen en una base. Cabeza, cuello, base. ¿Qué función tienen las astas posteriores? Función sensitiva. Bueno, ahora, el lado derecho con el lado izquierdo se unen a través de una comunicación que se llama comisura gris. Esta sería la comisura gris, ¿no? Esta comisura gris es la que une las astas anteriores con las astas posteriores, ¿no? La comisura gris es aquella que va a presentar abultamientos en la parte lateral. Es decir, que va a formar unos abultamientos, unas terceras astas, que son llamadas astas laterales, que salen de la comisura gris. Generalmente estas astas laterales pues se extienden desde la cervical 8 hasta la lumbar 3. Y estas se caracterizan por ser de función simpática. Es decir, las astas laterales tienen función simpática y función parasimpática. Por ejemplo, 8 desde la octava cervical hasta la lumbar 3 es de función simpática. Y todo lo que se encuentra a nivel de la médula sacra es de función parasimpática. No se olviden, estas son las astas laterales. Esta es la comisura gris y estas son las astas laterales, que son de función simpática y parasimpática. Bueno, y en la parte media de la sustancia gris nos encontramos con este agujero que se llama el conducto central o conducto ependimario. Este conducto central o conducto ependimario es por donde circula el líquido cefalorraquídeo que va a abrirse por arriba en el vértice inferior del cuarto ventrículo y abajo termina en el ventrículo terminal, que se localiza aproximadamente a nivel del cono medular. Así que este es el conducto ependimario, conducto central, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Para que lo vean mejor, ahí está, ¿no? Este agujerito es el conducto ependimario. Bien, seguimos hablando de la sustancia gris. La sustancia gris está formada por neuronas, fibras, células de la glí y muchos vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las dos neuronas principales? A ver, las dos neuronas principales que tiene la médula espinal en la sustancia gris son dos. Uno, neuronas radiculares y dos, las neuronas cordonales. ¿Cuáles son las dos neuronas principales de la sustancia gris? Dos, neuronas radiculares y las neuronas cordonales. Dos neuronas principales de la sustancia gris. Las neuronas radiculares, ¿por qué son llamadas radiculares? Porque estas en un principio, pues estas neuronas radiculares, pues van a localizarse en las astas anteriores. ¿Pero a través de qué? A través de las neuronas alfa. Las neuronas alfa son aquellas que sus axones van a formar las raíces anteriores para que puedan llegar a los usos musculares o a los órganos tendinosos de Golgi para que se produzca la contracción muscular. Entonces las neuronas radiculares están en las neuronas alfa. Estas están en las astas anteriores de la sustancia gris. Inerva el músculo esquelético. Y con el músculo esquelético también va a formar la placa neural liberando la acetilcolina. Ahí tenemos a las neuronas alfa, que son grandes y repito, sus axones salen para formar las raicillas anteriores. Las segundas neuronas son llamadas neuronas gamma. Estas neuronas gamma son pequeñas, los axones son delgados y están ubicados también en el asta anterior, pero estos están más medial y las neuronas alfa son más laterales y las gamma son más mediales. Por lo tanto, estas neuronas gamma son aquellas localizadas en las astas anteriores y la función que tienen es inervar los usos neuromusculares. Miren sus axones, salen por las raíces anteriores
y se dirigen hacia los usos neuromusculares, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca la contracción. También tenemos neuronas vegetativas simpáticas. Estas están ubicadas en las astas laterales de la médula dorsal, inervan la musculatura lisa, la musculatura del miocardio y las glándulas. Y el último tenemos las neuronas vegetativas parasimpáticas. Estas parasimpáticas están ubicadas también en las astas laterales de la médula espinal, pero estas generalmente, repito, están a nivel de la médula sacra. Estas astas laterales, ¿qué función tienen? Inervar la vejiga, inervar el recto, el colon sigmoides, órganos genitales, próstata, vesículas seminales, el útero y la parte terminal del conducto deferente. Eso es lo que se encarga de inervar. Esa es la función que tiene estas neuronas vegetativas parasimpáticas, ¿no? Inervar vejiga y los órganos que están netamente en la parte pélvica. Así que estas son las 4 neuronas llamadas radiculares. ¿Por qué son llamadas radiculares? Porque las neuronas tienen sus axones y la unión de varias acciones van a llegar a formar las raicillas anteriores, ¿no? Para que lleguen al órgano efector. Neuronas radiculares se dividen, repito, en neuronas alfa, neuronas gamma, neuronas vegetativas simpáticas y neuronas vegetativas parasimpáticas. Son 4 neuronas radiculares. Ahora vamos a hablar de las neuronas cordonales. ¿Por qué son llamadas cordonales? Porque estas van a viajar a través de sus cordones. Por ejemplo, están ubicadas en las astas posteriores y en los ganglios raquídeos. ¿Cómo se clasifican las neuronas cordonales? En tautómeras. ¿Qué nos dicen las tautómeras? Las tautómeras van de un lugar al otro lugar, pero no cruzan el lado opuesto. Están en un solo lado. Esas son llamadas tautómeras. Las heterómeras están ubicadas en la hemimédula del lado opuesto. Vean ahí está la imagen. Entonces sale de un segmento, va a ascender y cruza para llegar al otro lado, ¿no? Entonces esto es una neurona cordonal de tipo heterómera. Así que ya saben que las heterómeras se ubican en la hemimédula del lado opuesto. Y finalmente las hecatómeras se dividen en 2 ramas, una para el mismo lado y la otra para la hemimédula del lado opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que las hecatómeras tienen fibras que van hacia un solo lado y luego pues también cruzan al lado opuesto para subir, ¿no? Esa es la función que tienen las hecatómeras. Así que esas son las 3 neuronas cordonales principales. Entonces tenemos las tautómeras, las heterómeras y tenemos las hecatómeras, ¿no? Las hecatómeras. Ahí volvemos a ver. Esas serían las tautómeras. Ahí tenemos las heterómeras y acá tenemos las hecatómeras, ¿no? Que se dividen en 2. 3 neuronas cordonales. Y bueno, pues también podemos mencionar aquí las células ganglionares que se localizan en los ganglios raquídeos. Estos participan en la formación de los cordones posteriores. Bueno, esas serían las 2 neuronas que tiene la médula espinal. 2 neuronas vitales. Neuronas radiculares y las neuronas cordonales. ¿Sí? Espero que no se olviden. ¿Cómo se dividen las neuronas cordonales? En tautómeras, heterómeras que cruzan al lado opuesto y las hecatómeras, ¿no? Que se dividen en 2. Primero para un lado y luego pues cruzan al lado opuesto. Bueno, vamos a hablar también de otras células. Son llamadas las células de Renshaw. Estas células de Renshaw son pequeñas neuronas que están ubicadas en el asta anterior. Justo están en medio de las neuronas alfa y las neuronas gamma. Son llamadas las células de Renshaw. Si ven en esta imagen, aquí podemos ver estas células, ¿no? Ahí tenemos las neuronas alfa, la parte de las neuronas alfa, tenemos las neuronas alfa y la gamma,
y en medio está esta, ¿no? Que es la neurona o la célula de Renshaw. Estito es la célula de Renshaw, ¿sí? Esta célula de Renshaw es esta célula es aquella que va a inhibir a las motoneuronas alfa, o sea que las va a bloquear a las alfa, ¿no? Las bloquea a las alfas a través de su neurotransmisor, que es la glicina, permitiendo una contracción muscular normal. Entonces, ¿qué función tienen las células de Renshaw? Inhibir a las motoneuronas alfa, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, esta es la motoneurona alfa, motoneurona gamma y las células de Renshaw. ¿Qué hacen? Bloquear, ¿no? Bloquear. Siguiente, fibras nerviosas pueden ser mielínicas o hemielínicas, pero no son otra cosa que los axones dendritas de las neuronas. Las células neurogliales, representando por muchos astrocitos protoplasmáticos, pocos astrocitos fibrosos, por la microglia y la oligodendroglia. Vasos sanguíneos, pues contiene abundantes vasos sanguíneos que provienen de la arteria espinal y de las arterias espinales anteriores y espinales posteriores, ¿no? O sea que todos los vasos sanguíneos que van a llegar a la sustancia gris van a ser abundantes y van a denominarse arteria espinal anterior y arteria espinal posterior, ¿no? Esas arterias, la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior son las que se van a encargar de que llegue sangre a la sustancia gris. Y cuando llegue, pues le va a nutrir y va a contener gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Que le va a dar el aspecto de sustancia gris. Así que estos son otros componentes que se añaden a estas neuronas. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña preguntita para que despierten. A ver, ¿cuáles son las dos neuronas principales que tiene la médula espinal? ¿Cuáles son las dos neuronas principales que tiene la médula espinal? Vayan respondiendo por el chat. A ver, vamos a ver quiénes están y quiénes no. Muy bien. Muy bien, Ángel está ahí atento. Muy bien. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. A ver si se recuerda. ¿Cuáles son las neuronas cordonales? ¿Cuáles son las neuronas cordonales? ¿Cuáles son las neuronas cordonales? Muy bien, Juan Diego, muy bien. Ya. Ya, ¿está bien, Brian? Sí, puede ser las tautómeras, heterómeras, hecatómeras y ganglionares. También puede añadirse las ganglionares. Pero si no, los tres son también considerados principales, ¿no? Tautómeras, heterómeras y hecatómeras. Y las ganglionares, ¿por qué son llamadas ganglionares? Porque estas se van a localizar en los ganglios raquídeos. Acá, en los ganglios raquídeos y participan de la formación de los cordones posteriores. Entonces viene un estímulo y va a pasar por la parte de los ganglios. Entonces, por eso va a denominarse también como ganglionares. Entonces, serían en realidad también cualquiera. Pero los tres principales son estos, ¿no? Tautómeras, heterómeras y hecatómeras. ¿No? Tautómeras, heterómeras y las hecatómeras. Y las ganglionares también, ¿no? Las cuatro o mínimamente los tres que son los principales. Bien, está muy bien.
Estoy conforme. Sistematización y núcleos de la sustancia gris. La sustancia gris se divide en 4 zonas importantes. La sustancia gris se divide en una zona llamada somatomotora. La zona somatomotora está localizada en el asta anterior y es de función motora. ¿Sí? La zona somatomotora está localizada en el asta anterior y es de función motora. La zona visceromotora está en la porción anterior de la comisura gris. Ahora, si ustedes recuerdan, este era el asta anterior, este es el asta posterior, y aquí en medio es la comisura gris. Entonces, la zona visceromotora está localizada en la parte anterior de la comisura gris. ¿Sí? Porción anterior de la comisura gris. ¿Qué función tiene la visceromotora? Vegetativa y motora. Siguiente. La zona viscerosensitiva. Esta zona viscerosensitiva es aquella que va a estar ubicada en la parte posterior de la comisura gris y tiene la función de ser vegetativa sensitiva. Y finalmente tenemos a la zona somatosensitiva. Esta zona llamada somatosensitiva está ubicada en las astas posteriores y es de función sensitiva. Así que esas son las 4 zonas de la sustancia gris. 4 zonas de sistematización. 4 zonas. Zona somatomotora, zona visceromotora, zona viscerosensitiva y la zona somatosensitiva. Dentro de estas zonas vamos a encontrarnos con núcleos. Dentro de estas zonas. Por ejemplo, encontramos al núcleo medial. El núcleo medial es aquel que controla la inervación de la musculatura posterior del cuello y del tronco. O sea que las astas anteriores tienen un núcleo medial. Cuidado que se confundan, ¿sí? Cuidado que se confundan. Habíamos indicado que en las astas anteriores hay neuronas radiculares, pero estos son núcleos, es otra cosa. O sea que en las astas anteriores tenemos núcleos, como el núcleo medial, que se encarga de inervar la musculatura posterior del cuello y del tronco. Luego tenemos al núcleo lateral, este núcleo lateral que inerva los músculos restantes del cuello, el tronco en situación anterolateral. Eso se encargan estos 2 núcleos principales que están en el asta anterior, núcleo medial y núcleo lateral de las astas anteriores. Luego tenemos los núcleos del asta posterior. Los núcleos del asta posterior tenemos al núcleo zonal marginal de Waldeyer, lo tenemos al núcleo gelatinoso de Rolando. El núcleo gelatinoso de Rolando está ubicado en la cabeza del asta posterior. Acuérdense que el asta posterior tenía una cabeza, un cuello y un cuerpo, o una base. Cabeza, cuerpo y base, o cabeza, cuello y base. ¿No es así? Entonces el núcleo gelatinoso de Rolando está ubicado en la cabeza del asta posterior. ¿Qué función tiene? Capta los impulsos táctiles, termoalgésicos, prurito es el escozor, cosquilleo e impulsos sexuales. Esa es la función del núcleo gelatinoso de Rolando. Bueno, enseguida vamos a volver a repasar los núcleos del asta posterior. Les mando el ID de la contraseña. Atentos.